Hola, bienvenidos a Tecnología. Todos hemos escuchado la gran promesa de Tesla, ¿verdad? Ese futuro donde los coches se conducen solos y el error humano es cosa del pasado. Pero detrás de esa visión tan brillante se esconde una historia secreta, la de una máquina casi mítica, construida para hacerla realidad. Una máquina que de un día para otro se esfumó. Hoy vamos a desvelar el secreto del supercomputador Dojo. Y claro, con estas palabras, Elon Musk no estaba solo presentando una tecnología, estaba prácticamente dibujando el futuro. La visión era grandiosa. Un mundo sin accidentes, sin atascos, un mundo liberado de los peligros de la carretera. Y el corazón de esta revolución iba a ser la conducción autónoma total de Tesla, el famoso FSD, una promesa que sencillamente iba a cambiarlo todo. Pero a ver, pensemos un segundo. ¿Cómo se le enseña a una máquina a moverse por la complejidad infinita de nuestras ciudades? ¿Cómo la preparas para lo impredecible, para ese peatón que cruza sin mirar? Bueno, pues la respuesta de Tesla no estaba en un simple ordenador. Estaba en construir un cerebro artificial a una escala que nunca antes se había visto. Es que para procesar los datos de millones y millones de coches circulando a la vez, Tesla no necesitaba un ordenador potente. No. Necesitaba una auténtica bestia computacional. Un titán tecnológico diseñado desde cero con un único objetivo: aprender a conducir mejor que cualquier ser humano. Y a esa bestia la llamaron Dojo. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de esta locura. Todo empezaba con un chip, el D1, una maravilla de la ingeniería. Luego juntaban 25 de esos chips en una especie de baldosa, un training tile. Después apilaban varias de estas baldosas en un armario, un cabinet. Y finalmente 10 de esos armarios formaban un hexapod. El resultado, una máquina con más de 1 millón de núcleos y una potencia de un hexaflop. Eso es un 1 seguido de 18 ceros, una cantidad de cálculos por segundo que cuesta hasta imaginar. Todo para procesar los vídeos de más de 4 millones de Teslas y entrenar su inteligencia artificial. Era, literalmente, la apuesta total. Una visión tecnológica que parecía perfecta sobre el papel, ¿verdad? Una máquina casi omnipotente. Pero, ¿qué pasa cuando esta lógica digital tan perfecta choca con la realidad? Con el caos imperfecto de nuestras carreteras. Pues aquí es donde la gran promesa empieza a mostrar sus primeras grietas. El argumento principal siempre fue este número, y es un argumento demoledor. Más del 90% de los accidentes de tráfico son causados por errores humanos. La conducción autónoma tenía que ser la solución definitiva. Una premisa simple, poderosa y, la verdad, muy difícil de rebatir. Sin embargo, la realidad, que es muy tozuda, empezó a contar otra historia. Un análisis de los propios datos de Tesla reveló patrones, como poco, preocupantes. En una muestra de 222 accidentes, 44 se debieron a que el coche se desvió de repente y 31 a que no frenó cuando debía. No estamos hablando de pequeños fallos, Son errores gravísimos que demuestran que el sistema podía ser impredecible y a veces muy peligroso. Y aquí llegamos a uno de los puntos más polémicos de toda esta historia. Mientras la competencia, como Volvo o Mercedes, usa una combinación de cámaras, radar y lidar para tener sistemas de respaldo, para tener una percepción más completa, Tesla lo apostó todo a una sola carta: la visión por ordenador. Su famosa estrategia de solo cámaras, argumentando que así es como conducimos los humanos. Una decisión valiente, sí, pero que eliminaba de un plumazo capas de seguridad que otros consideran absolutamente imprescindibles. Porque una cosa son los problemas técnicos y otra muy distinta es cuando un error de software tiene consecuencias fatales. Aquí pasamos de las grietas en el código a dilemas éticos profundísimos que se materializaron en la primera tragedia causada por un coche 100% autónomo. Esta es la pregunta del millón, la que persigue a toda esta industria. Cuando un algoritmo toma una decisión que acaba en tragedia, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del conductor de seguridad, que en teoría supervisa? ¿De la empresa que programó el software? ¿Del fabricante? Un accidente de Uber en Arizona nos obligó a mirar de frente a este vacío legal y moral. Lo más escalofriante de esta cronología no es solo el impacto final, es ver la mente de la inteligencia artificial en plena confusión. En los segundos cruciales, la IA de Uber no sabía qué estaba viendo. Primero pensó que la víctima era un vehículo, luego una bici, luego otra cosa, luego otra vez una bici. El sistema estaba paralizado por la indecisión. Fue incapaz de identificar a un peatón hasta que ya era demasiado tarde. Y la tragedia se vuelve aún peor cuando descubrimos que no fue solo un fallo de la IA, es que Uber había desactivado a propósito el sistema de frenado de emergencia que venía de serie en el coche Volvo. Su propio software, además, estaba programado para dudar, para retrasar la frenada y así evitar falsos positivos. Si a eso le sumas que la conductora de seguridad estaba distraída, fue una tormenta perfecta de errores, tanto humanos como de la máquina. Con este telón de fondo, con estos desafíos técnicos y estas tragedias, volvemos a Tesla. Volvemos a su proyecto mesiánico.
¿Qué fue de Dojo? ¿Esa supercomputadora que iba a solucionarlo todo? Pues aquí es donde la historia da un giro de guión que nadie, de verdad nadie, se esperaba. La ambición sin límites de Dojo se dio de bruces con las leyes de la física. El proyecto era tan gigantesco, consumía tantísima energía para funcionar y refrigerarse, que durante una prueba llegó a tumbar una subestación eléctrica de la zona. El propio Elon Musk lo reconoció. Dojo era una apuesta arriesgada. Un proyecto con un potencial inmenso, sí, pero quizás demasiado complejo, demasiado grande incluso para Tesla. Y entonces llegó la noticia. Un bombazo. En agosto de 2025, Tesla echó el cierre al proyecto Dojo. La supercomputadora que iba a ser el cerebro de la conducción autónoma, el pilar de su estrategia de inteligencia artificial, fue desmantelada. Simplemente la apagaron. Fin de la historia. Pero ojo, que esto no fue una rendición, fue un cambio de rumbo radical. Tesla dejó de intentar construir su propio superordenador de entrenamiento y se centró en lo que va dentro del coche, los chips de inferencia, los que toman las decisiones en una fracción de segundo. Y para el entrenamiento pesado, para enseñar a la IA, pues se aliaron con los gigantes del sector, Nvidia, Samsung, AMD, un movimiento mucho más pragmático para intentar acelerar el desarrollo. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo interpretamos este cambio tan drástico? El desmantelamiento de un proyecto tan emblemático como Dojo nos obliga a preguntarnos qué significa realmente todo esto para el futuro de los coches autónomos. A ver, hay dos formas de leer esta historia. Por un lado, se puede ver como un fracaso colosal, que Dojo era un proyecto demasiado ambicioso, demasiado caro y que demostró que la promesa de Tesla simplemente superó a la realidad. Por otro lado, se puede interpretar como un movimiento estratégico brillante, darse cuenta de que construirlo todo desde cero no era eficiente y apoyarse en socios tecnológicos para llegar antes a la meta. Fracaso o estrategia, el resultado es el mismo. El sueño de Dojo se ha terminado. La historia de Dojo, en el fondo, nos deja una lección fundamental, casi una cura de humildad para el mundo tecnológico. El progreso no es una línea recta hacia el futuro, es un camino lleno de experimentos, de callejones sin salida y, sobre todo, de adaptaciones. Y las promesas más audaces, a menudo, son las que más necesitan ser redefinidas por las duras lecciones de la realidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va más allá de los coches. La búsqueda de un futuro sin accidentes es, desde luego, un objetivo noble. Pero el camino hasta allí está lleno de riesgos muy reales y de dilemas éticos muy profundos. ¿Estamos dispuestos a aceptar los peligros del presente a cambio de la promesa de un mañana más seguro? La respuesta, de momento, sigue en el aire. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis. Si os ha parecido interesante, ya sabéis, suscribíos, dadle a me gusta, contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha llamado la atención y compartid el vídeo. Nos vemos en la próxima.